Espero te encuentres bien y hoy te vengo a compartir la cápsula que el Padre Amado ha puesto hoy. Así que dispón tu corazón y todo tu ser para hablar con Él. Así que te invito a orar para que tu oración le pongas toda tu fe y llegue a lo más alto. Así que cierra tus oídos. Padre amado, hoy estamos delante de ti, agradecidos de estar una vez más aquí, clamando y adorando tu nombre, porque nos recuerdas que no estamos solos ni solas. Así que hoy, Señor, desechamos todo temor, toda ansiedad, y lo pongo en tu presencia. Y ante tu presencia vamos a reafirmar tu grandeza, poder y majestad, de cada obra perfecta y maravillosa que haces en la vida de tus hijos. Gracias por cada demostración de amor para con nosotros, que instruyas mi mente y mis palabras, que guíes tu palabra hacia nuestros corazones. Y escucha la siguiente oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todo aquel que está en su casa, en su hogar, o que está viendo donde sea. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu, tu agua viva, se derrame sobre ellos. Se derrame con paz, se derrame con fe, con esperanza, con una palabra clara. Señor, bendice cada corazón, cada mente, cada espíritu, cada cuerpo que necesite sanidad. Ven con tu agua viva sobre cada uno de tus hijos. Amén. Bueno, gente bella, hermosa, preciosa, hijos e hijas de Dios, adoradores, hermanos en Cristo, vamos a comenzar. Les presento a Petunia. Ella nos va a acompañar ahorita más adelante, así que presten mucha atención. La cápsula se titula Las plagas en el camino. Muy creativo. Bueno, esta cápsula se basa en el estudio que hemos realizado de Éxodo, que estamos realizando, y está más que todo enfocada en la historia de las plagas, que es del capítulo del 7 al 12. No voy a entrar muy en detalle, sino voy a dar un contexto general sobre esta historia, que es sobre los desastres enviados por Dios para convencer al faraón de que dejara salir a los hebreos de esa esclavitud que vivían en Egipto. También para demostrar el poder que tiene Papá Dios. Así que te voy a decir cuáles fueron las plagas y su respectiva cita bíblica. Tú tienes la opción de pausar el video y leerlas. Así que la primera plaga fue el agua se convierte en sangre, y esa está en Éxodo 7 del 17 al 18. La segunda plaga son las ranas y está en Éxodo 8:3. La tercera plaga son los piojos, está en Éxodo 8:16. La cuarta plaga son las moscas, está en Éxodo 8:21 al 22. La quinta plaga es la del ganado, Éxodo 9:2 al 3. La sexta plaga de las vísceras está en Éxodo 9 del 8 al 9. El séptimo es la tormenta de granizo y fuego, está en Éxodo 9, 18 al 19. La 8 son las langostas, y esa está en Éxodo 10 del 4 al 5. La novena son los 3 días de oscuridad, está en Éxodo 10 del 21 al 23. Y la última, la décima, es de la muerte de los primogénitos, y esa está en Éxodo 11 del 4 al 5. Bueno, todo ese chorrero de plagas fue la advertencia que Dios le envió al faraón. Prácticamente le dijo: sáquenme mis chinitos de ahí, ellos no son de allá, no le pertenecen, ellos son míos, yo les di mi bendición, esa no es su casita, es esta. Así que ustedes se preguntarán, ¿cómo salió el pueblo de Israel de ese lugar? Y Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí que fuera a Egipto para rescatar al pueblo. Y eso está en Éxodo 7:16. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.
Ahí fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Pero también le dijo que iba a endurecer el corazón del faraón. Eso quiere decir que no iba a ser nada fácil. ¿Que iba a tener sus pruebas y dificultades? Claro que sí. Pero Moisés estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y seguirla. Tras todo esto, Moisés completó la misión. Muy bien. Bueno, ahora surge otra pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Bueno, Dios lo escogió porque Moisés era manso y daba lugar a ser guiado por la mano de Dios. Lo que ya les había dicho. O sea, él, papito Dios, para donde usted me lleve, yo lo sigo. Bueno, ahora enfocándonos más en la historia de vida de José, vamos a ir a Éxodo 3 del 1 al 20. Esto en general habla sobre el llamado que le hizo a Moisés. Me encanta la manera tan sobrenatural que papá Dios lo hace. Bueno, que como yo quiero que eso me pase a mí. Bueno, quiero resaltar el versículo 4 que dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. A Moisés se le notaba esa cercanía y esa pasión y ese enamoramiento que sentía por la presencia de Dios. Y siento que es algo que todos deberíamos aprender. Pero él estaba dispuesto a todo lo que papá Dios le dijera. Pero también lo veía como un ser tan supremo que a él en la historia dice que le dio pena mirarlo a la cara. Tan solo del hecho de imaginarte que lo puedes ver, o sea, es como, Dios mío, o sea, es increíble, pero a la misma vez es como, uy, o sea, ¿será que estamos preparados para ver el rostro de Dios? Yo creo que no. Porque también hay que resaltar que él le dijo que cuando fuera a entrar a la zarza, entrar sin calzado, porque es tierra santa. También debemos estar nosotros limpios, santificados, y es lo que debemos trabajar día a día para poder acercarnos más a Él. Hago un paréntesis acá, y es que esta cápsula tiene muchas preguntas, tanto personales como generales de la historia. Entonces, aunque Dios lo sabe todo, nosotros también debemos contarle lo que sentimos, cómo estamos, qué pensamos, aunque Él sabe absolutamente todo. Él es el único que tiene acceso a nuestros pensamientos. Entonces, algo que me gusta también de este pasaje es que ahí aclara que el pueblo de Israel, cuando está en esa adversidad de la esclavitud, oró, clamó a Dios y Dios los escuchó, y fue cuando hizo su obra, gracia maravillosa, hermosa, y pues se completó la misión. Y acá un pequeño detalle es que cuando Dios le dijo a Moisés que el corazón del faraón se iba a endurecer y que los iba a sacar con mano fuerte, bueno, todo esto, en el versículo 20 dice: pero yo te extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, o sea, las plagas, que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces, lo que les decía, Dios mostró todo su poder y ya fueron libres. De todo esto se recalcan dos cositas, y es que cada uno Dios lo llama de una forma diferente y nos brinda propósitos diferentes. Ahora aquí miremos la importancia de lo que es tomar una decisión. Y esto fue lo que llevó a Moisés a grandes maravillas, de ser un instrumento de Dios, que tomó la decisión de servirle solamente a Él. Y por ejemplo, cuando abrió el Mar Rojo, que Dios le indicó cuáles eran los mandamientos y muchísimas cosas más. Después de haberte puesto en un contexto sobre las plagas y la historia de Moisés, voy a contar un poco de la cronología de Éxodo. En resumen, del capítulo 1 al 12 habla sobre la salida de los israelitas de Egipto por la fuerza de Jehová, del
13 al 18 sobre las plagas de Egipto y sobre el monte Sinaí. Del 19 al 24 sobre que Jehová promete la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, y esto se los da a cambio de su fidelidad. También allí entran en un pacto mosaico. Usted se preguntará, ¿qué es un pacto mosaico? La explicación del pacto mosaico se encuentra en Éxodo 19:5, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En resumidas cuentas es que entregues todo de ti a él y ya tú te conviertes en su tesoro, su cosita hermosa, preciosa que la guarda y la protege de todo mal y todo peligro. También se habla sobre la redacción de los mandamientos. Y del 25 para abajo ya habla sobre cómo se creó el tabernáculo, sobre una guerra que les trae paz. Eso está denso. No, también sobre la vestimenta de los sacerdotes. Bueno, para entender mejor, sigo estudiando. Bueno, ya después de haber visto todo esto, la cápsula se divide en 3 partes, que es la que acabamos de ver, que está basada en la Biblia. La segunda es la película que vimos en la actividad creativa, y cómo todo esto lo aplicó a la vida mía, tuya, de todos. Luces, cámara y acción. Es muy curioso porque yo no soy de películas animadas, pero me apareció muchas veces de opción y yo, ¿será una señal? Sí, era una señal. Cuando la vi, yo quedé como, Dios mío, esto es de Dios, porque iba muy así con la cápsula y también iba muy así con todo el estudio que hemos realizado. Algo, ya la vi como 3 veces, que se nota que me gustó, porque pues las primeras veces la vi como ya ponerle cuidado a la parte reflexiva y eso, pero ya después me puse más a detalle de lo que decía la narradora, cada frase que decían los personajes y así. Me pareció muy curioso que al final, cuando empiezan a relatar la historia, dice que en un pueblo maldito, que no sé qué, pero dice que ese pueblo maldito estaba muy lejano y que había otras maravillas que estaban rodeadas de 4 ríos. Yo lo hice relación con la historia de Génesis, que tenía los 4 ríos. Entonces yo dije, Dios mío. También muy en detalle sobre que ahí decía la narradora que el pueblo se llamaba Nomaldidiat, bueno, una vaina y todo rarito, pero que decía que que es para la mente ilusa. La mente ilusa son los que no tienen esa sabiduría que Dios nos envía. Entonces, bueno, esto ya está haciendo un video de curiosidades sobre la película con azares. La tercera curiosidad es que ahí también decían que es muy difícil que alguien encuentre el libro y es más fácil que el libro te encuentre a ti. Entonces ahí yo lo relacionaba con la Biblia, y es que no muchos entienden la Biblia, o sea, la leen y la leen por leer, por aparentar, en fin, ya cada uno, pero hay muy pocos que entienden la Biblia y siento que es algo que debemos hablar con Dios para que nos instruya, para que la entendamos, nos dé el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia y todo esto. Cuarta curiosidad, la maleta, o bueno, la carga de Cristian, yo le digo maleta, porque si vemos la transición de cuando él está en el pueblo maldito, nadie veía la carga, solo él la sentía, pero nadie la veía y el único que la veía era él. Pero cuando toma la decisión de seguir el camino y arriesgarse, y ahí pues ya mágicamente todos vemos la carga que tenía. Pero también como a medida del tiempo, todos los personajes de ayuda que Dios le envió y eso, bueno, el Rey Celestial le envió, todos veían la carga. Entonces es ver eso, ¿no? Que Dios conoce nuestros problemas, dificultades, todo lo que sentimos,
y Él sabe cómo hacer la obra perfecta para quitarnos eso. Ojo que Él no la quita si nosotros estamos dispuestos, ¿no? Ya no sé qué número de curiosidad es, pero la otra me pareció curioso los nombres que le ponían a los personajes de la ciudad maldita. Y es esos nombres todos negativos, pesimistas. También, pues ahí no lo nombraban, pero yo me ponía a pensar cuando la Biblia dice que cuando lleguemos a la eternidad y estemos con Él, nos va a dar un nuevo nombre. La pregunta es, si ellos deciden tomar el camino diferente a Cristian, ¿qué nombre les dará? Bueno, y para no alargar más esto, el pantano de la controversia. Son nuestros miedos, dificultades, el no puedo, lo que tienes aquí que te limita, aquí también, lo que te enoja, incomoda, en fin. ¿Qué hizo Cristian para salir de eso? Primero, llegó al ayudante. Segundo, el ayudante le echó agua. Entonces permitamos que Dios nos ayude, envíe su ayuda y también que limpie ese lodo con esa agua, porque el agua purifica. También, tanto con lo del camino bonito, con florecitas, o el camino estrecho y rocoso. Pero siento que eso también está relacionado con la parte de sabio y mundana, que muchas veces nos dejamos llevar por lo bonito, por lo visualmente hermoso, precioso, pero no. Muchas veces lo más feo es el riesgo que debemos tomar para llegar a lo bonito y maravilloso. El legalismo. Debemos siempre pedirles esa sabiduría a Dios para saber qué reglas seguir y qué reglas no seguir. Muchas veces es necesario romper las reglas y no seguir las etiquetas, lo que nos diga la sociedad, sino que Dios nos dé esa inteligencia, ese discernimiento para saber cuál es el camino correcto, cuál es la decisión correcta y de dejar todo en manos de Dios. También desesperanzado. Cuando el viejito les dice, vengan por acá, por favor. Si tú sientes en tu corazón que por ahí no es y que es por allá, entonces, así se tengan que separar los amiguis, hay que hacerle caso a la voz de Dios y no dejarte llevar por tus amistades. Sino en cambio, una amistad así como la de Cristian y Fiel, que se apoyaron en todo momento y estuvieron... Vamos es para el camino de Dios, no vamos para ningún otro lado, y deje toda la vanidad, deje todo lo malo de lado y amigues, forever. También el caso de Fiel, que él en ese momento murió en carne, pero su alma sí llegó a la ciudad celestial. Y yo lo veo de la siguiente forma, que también fue una de las preguntas en la actividad creativa, y es que muchos entienden el propósito y cumplen su misión antes de llegar. Entonces Dios les da esa oportunidad. Ya ahí llegó el momento de Fiel. Mientras que Cristian se alcanzaba a dudar un poco y se notó cuando llegó a la última oscuridad, que dudó como, no, mi familia, Dios mío, no, ¿qué hago? Pero hay que seguir. También evangelista. Evangelista yo lo veía como la parte de la palabra de Dios, que la palabra de Dios siempre nos está guiando. También de la intérprete, que es el Espíritu Santo, es esa ayuda que nos envió Dios. Ahora también sobre el murciélago, ese grande que como que lideraba el pueblo maldito, cuando Cristian se enfrentó a él. Que lo enfrentó, ¿cómo hizo? Porque pues la armadura espiritualmente es la de Efesios 6:10. Y también lo derrotó fue la fe que tuvo y su persistencia, perseverancia de yo voy para adelante con Dios, yo voy con él, yo no estoy solo. Y otra parte que está en Éxodo, también en capítulo 3, que Moisés le decía, pero, o sea, como que yo no estoy listo para eso. Y Dios le decía, yo no te voy a dejar solo, yo estoy contigo. Y también cuando le dijo al pueblo, que le dijera al pueblo de Israel, yo soy el que soy. O sea, esas palabras, 10 de 10, 1000 de 10, no, Dios mío, infinitamente. Y por último, cuando se enfrentó a los gigantes, Dios hace posible lo imposible. Y otra vez, por último, cuando llegó a la parte oscura y ya se lanzó oficialmente
a ese mar, a esa agua. El agua purifica, como les decía. Ahí ya dejó al viejo hombre. Y también el propósito de Cristian tanto era el entender y dejar su carga atrás, pero también como dejar esa inquietud en las personas del pueblo maldito, tanto amigos como tanto a su familia. Y esto fue lo que inquietó también para que su esposa y sus hijos vayan a continuar ese camino que esperamos lo logren. Ahora vamos con la última parte. ¿Cómo lo aplico a la vida? ¿Se acuerdan de Petunia? Nos viene a contar su historia. Petunia se sentía cansada últimamente, derrotada, sentía que ya no podía más con sus responsabilidades, dificultades, en fin. Petunia iba haciendo todos los mismos días, toda su rutina, pero se sentía cansada y muy agotada. Se acostaba, no dormía bien y pensaba en todo lo que tenía que hacer, sus dificultades, sus problemas, cómo se sentía y no se sentía de la mejor manera. Pero recordó que tiene un Dios que todo lo puede, que para él no hay imposibles y recordó que nunca está sola. Ella escuchó la voz de Dios que le decía que tenía que dejar todo eso atrás y volver a empezar una nueva vida. Así que emprendió su nuevo viaje. No sabía a lo que se enfrentaba, pero estaba dispuesta y sabía que no estaba sola. Pero pese a eso, vinieron más dificultades. Habían voces que le decían: oye, eso no está bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en serio dejando todo por tu felicidad? Estás mal de la cabeza. Pero ella siguió adelante. A pesar de que le dolió lo que le han dicho, siguió. Y efectivamente llegó a la felicidad, esperanza que tanto había anhelado. Muchísimas gracias a Petunia por compartir esa parte de su vida. Así que la enseñanza es tanto de la Biblia, de la película y cómo la aplicamos hoy en día es: el peregrino somos nosotros, pero bíblicamente somos Moisés, si nos dejamos guiar por Dios, si estamos dispuestos a hacer ese pacto mosaico con Él. Las plagas son esas dificultades, problemas, obstáculos, tropiezos que tenemos en el camino. ¿Qué es en lo que más enfrascó la cápsula? ¿Qué es lo que más nos agobia? Pero muchas veces olvidamos de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Que el para dónde vamos es todo esto que estamos haciendo acá terrenalmente es para ir a esa vida eterna con Papá Dios y estar santificados, limpios para poderlo ver cara a cara. El camino es la cronología que hemos visto en todas estas historias. Y también Moisés guió al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros tenemos que guiar a nuestra familia, amistades o hasta desconocidos. Así que la invitación es a escuchar la voz de Dios, poder servir a Él en todo momento para que entiendas tu llamado, tu propósito y sé como el peregrino. Sabemos a dónde vamos a ir si trabajamos fuertemente, pero no sabemos qué vamos a enfrentar y debemos estar dispuestos. Así que muchísimas gracias, espero esta cápsula te haya llegado y llenado.